¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, jueves 26 de mayo, primera víctima de la guerra abierta en el Partido Socialista. La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha decidido autoinmolarse y no ser candidata a unas posibles primarias de las que saldrá, de hecho, el candidato a la presidencia del Gobierno por parte del Partido Socialista. En una rueda de prensa inesperada, convocada con apenas media hora de tiempo, ha comparecido en 3 sollozos la socialista para asegurar nada más y nada menos que decide retirarse de la carrera por la sucesión para no comprometer la unidad del partido, la estabilidad del Gobierno y la autoridad de José Luis Rodríguez Zapatero. Hablaremos esta noche de Carme Chacón, de todo el vendaval que se vive en el Partido Socialista, también en Galicia, y de la última hora de esa operación campeón que viene cargada de novedades. Les presento ya a las personas que nos acompañan esta noche, que son Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Miguel Cabana, muy buenas noches. Hola, buenas noches. José Luis Barreiro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Adina Dumitru, muy buenas noches también. Hola, buenas noches. Bueno, enseguida vamos a desmenuzar algunas de las consecuencias de las elecciones del pasado domingo aquí en Galicia. Tendremos una entrevista con Santiago Domínguez, el todavía teniente alcalde de Vigo, pero antes permítame que les cuente la última hora de esa operación campeón. Tenemos unas pequeñas declaraciones del abogado del director general del IGAPE justo cuando su defendido terminaba de declarar ante la jueza. Es que sale en libertad, sin ningún tipo de restricción y sin ningún tipo de medida cautelar que haga suponer que hay alguna implicación específica o trascendente en esta causa. Se le ha preguntado por el funcionamiento del IGAPE y se le ha preguntado por la tramitación de determinados expedientes y la intervención que pudieron tener él u otros funcionarios en ellos, pero no ha realizado ningún tipo de manifestación distinta a lo que estamos hablando. Se le preguntaba por algunos aspectos de expedientes, pero yo, para poder decirte si esos expedientes contienen una irregularidad, tendré que verlos. La información que yo tengo es que no, que los expedientes son correctos y que la tramitación ha sido correcta. Bueno, aclaramos que efectivamente es el abogado defensor del director general del IGAPE y aclarar también que efectivamente ha sido puesto en libertad, pero con cargos. Se le acusa de los cargos de prevaricación, de cohecho, de tráfico de influencias y de revelación de secretos. Es cierto lo que decía su abogado, que ha sido puesto en libertad por la jueza que instruye la operación campeón, pero como decíamos, sí ha sido imputado al menos de estos 4 delitos. Hablaremos en el transcurso de este programa de esta operación campeón, que como comprenderán tiene muy preocupado al Ejecutivo gallego, pero antes, como decíamos, vamos a atender a Santiago Domínguez, que, como decía, es teniente alcalde de Vigo. Ayer celebraba un consejo local en el que se decidía que Santiago Domínguez seguirá al frente del Bloque Nacionalista Galego en la Corporación Municipal de Vigo. Otra cosa es la relación que a partir de ahora va a mantener con su hasta ahora socio de gobierno, Abel Caballero. El futuro de la alcaldía de Vigo sigue en el aire. El PSOE sabe que tiene la investidura garantizada, pero lo que todavía no ha quedado claro es si se tratará de un acuerdo estable o si gobernarán en minoría y tendrán que hacer pactos puntuales. Dentro del grupo nacionalista vigués existe una fuerte corriente que demanda al partido quedarse fuera del gobierno local, así que el Consello ha preferido tomar esta decisión en la asamblea de militantes que se celebrará dentro de 2 días. Lo que sí ha quedado decidido es la continuidad de Santiago Domínguez al frente del grupo municipal. Habida conta de que hoxe no Consello Local se produce unha amplísima maioría a favor de que eu continúe. El teniente en funciones ha puesto su cargo a la disposición del gobierno local después de haber conseguido los peores resultados del grupo en los últimos 20 años. Ten que asumir e aceptar que os resultados, lóxicamente, non foron bons, foron malos. Mientras tanto, Abel Caballero sigue con su estrategia de elogiar al máximo a su hasta ahora socio de gobierno. É normal que me lancen flores ao traballo do BNG, porque gracias ao traballo de BNG esta cidade se transformou e evidentemente Abel Caballero, gracias ao traballo do BNG, volve a ser posiblemente o alcalde, ¿no? El futuro político de la ciudad olívica se decidirá este sábado. Bueno, Santiago Domínguez está nas instalacións de V Televisión na cidade de Vigo. Santiago Domínguez, moi boa noite. Moi boa noite. Bueno, como decíamos, onte celebraban Consello Local do Bloque Nacionalista Galego, no que se decidía que vostede seguirá ao frente da formación nacionalista no Concello de Vigo. Foi a única decisión que se tomou? Sí, realmente onte foi un consello primeiro para analizar un pouco e profundizar e reflexionar sobre os resultados electorais. E logo, como eu evidentemente na noite electoral presentei o meu cargo, puxen o meu cargo a disposición do Consello Local, pois había que tomar outra decisión por parte do organismo que correspondía, por parte do Consello Local,
no sentido de si eu tiña que seguir ou non o frente da miña organización política. Sei que non está tomada esa decisión, pero que lle pide o corpo? Seguir formando parte dun goberno con Abel Caballero ou non? Bueno, non vou adiantar o que me pide o corpo porque, repito, vai haber un Consello Nacional, logo teremos unha asamblea donde os nosos militantes e as nosas militantes van a decidir cal vai a ser o futuro papel do grupo municipal, e ali direi lóxicamente e expresarei a miña opinión, pero creo que en estes momentos o fundamental non é que vai facer o BNG se entrar ou non entrar no goberno. Eu creo que o importante é que despois do Consello Local de onte quedou moi claro que o BNG vai a seguir traballando por Vigo e por Galiza, que hai que se inicia un proxecto e un proceso de reflexión, tamén de autocrítica, que creo que é sempre moi saudable, e que vamos con esa ilusión e forza pois a cambiar rumbos. Vamos a escoitar evidentemente a cidadanía, a xente coas que nos relacionamos, os sectores, vamos a escoitar, queremos que nos digan en que realmente fallamos, por que hubo esa perda de confianza evidente o pasado domingo, e a raíz de aí retomar o camiño para seguir, como digo, traballando por esta cidade como sempre fixemos e como temos que facelo, por esta cidade e por Galiza. Que pensan vostedes? Por que cree que perderon 2 dos 5 concelleiros que tiñan a Corporación de Vigo? En que fallou o bloque? Bueno, eu creo que foron moitos elementos. Eu creo que cando hai unha perda deste calibre, e eu sempre dixen desde o primeiro día, cando perdemos moitos votos, cando hai moi malos resultados, eu creo que non hai que buscar exclusivamente unha razón, non? Porque todo o mundo está dicindo agora que non foi pola xestión do BNG dentro do goberno, que todo o mundo valora, incluso pois os que foron nos socios de goberno, non? Eu creo que efectivamente o BNG fixo unha gran labor durante estes 4 anos. Eu estou moi orgulloso do traballo feito polos concelleiros e concelleiras do BNG, e aí está a transformación da cidade, que toda a cidade o pode ver e o pode comprobar. Pero evidentemente se veu que a cidadanía non votou solo pola xestión. Eu creo que hubo outros elementos que a cidadanía lle influíron no seu voto, e está claro que en eses outros elementos o BNG non acertou, e polo tanto nos temos que pensar moi seriamente e reflexionar que foron esos elementos que a cidadanía lle pareceron importantes para votar outras forzas políticas e non o fixeron para o BNG, e a raíz de aí seguir camiñando. O BNG sigue moi vivo, o BNG sigue con esas ganas e con esa ilusión de traballar por esta cidade, pero evidentemente temos que cambiar o rumbo, porque a cidadanía si non lo dixo e non lo manifestou claramente. Bueno, nas últimas horas se están recibindo moitos cariños dos compañeros do Partido Socialista, máis cariños dos que recibiron durante os 4 anos de goberno? Bueno, estos son uns cariños que se están facendo públicos, non? E notorios, non? Aí hubo outros cariños que non se fixeron tan públicos e tan notorios, pero é lógico, eu creo que é lógico, porque é certo, e o digo sempre con toda humildade, pero que o Partido Socialista suba en votos en estas eleccións, que suba dos concelleiros, tamén se debe en moi boa parte ao traballo feito polos concelleiros e concelleiras do BNG. Unha cidade non só se transforma humanizando rúas, unha cidade se transforma tamén dende a propia cultura, dende a aposta polo casco vello, dende unha aposta por un traballo frente dos servicios sociais moi importante, dende unha aposta polas mulleres, pola desigualdade, dende unha aposta por a recuperación do noso patrimonio histórico, dende unha aposta pola nosa lingua, polos nosos mozos e mozas, por unha mobilidade distinta na nosa cidade. E iso é o que configura que a cidade evidentemente se está transformando. O BNG traballou para transformar esta cidade, e o que é evidente que non rentabilizou o BNG ese traballo, non? Foi leal con vostede Abel Caballero nestes 4 anos? Eu prefiero, de verdade, en estes momentos non falar de cousas que xa foron pasadas. A cidadanía dictou sentencia, e eu creo que hai que respetar a sentencia da cidadanía. Hai algo que dixo a cidade e que para min é tamén importante, e nos viñamos dicindo durante toda esta campaña que era moi importante que o Partido Popular e as políticas que se estaban facendo de dereitas na Xunta de Galicia non entraran tamén na nosa cidade. Eso foi unha das primeiras cuestións que a cidadanía dictaminou, é dicir, non se quere que volva a haber outro goberno de maioría absoluta do Partido Popular. E a cidadanía tamén dictaminou que había que premiar o Partido Socialista e que había que castigar o BNG. Hai que aceptar esta sentencia. Eu creo que ahora non vale falar
de pasado, sino que eu quero o momento en que dentro do BNG nos poñamos a traballar pola cidade como sempre sabemos facer, dende a autocrítica e dende a reflexión. Eso é o que toca. Me parece moi sana esa decisión de mirar cara ao futuro, pero non ten ningún pero que poñer a esta relación, a este matrimonio que ten acabado mal, polo menos para o BNG co Partido Socialista. Bueno, vamos a ver, eu creo que ese matrimonio entrecomillado non acabou mal. Eu creo que para a cidade acabou moi ben. O BNG estuvo traballando desde o goberno para apostar por un goberno estable. Eu creo que o BNG contribuiu a que o goberno fora serio, fora estable. O BNG e eu mesmo non fixemos caso a pequenas desavenencias que habían ou pequenas intromisións que habían nas nosas áreas, porque nós sempre queremos actuar según o dictado da cidadanía, e a cidadanía dixo en aquel momento que quería un goberno progresista e nacionalista, un goberno BNG-PSOE, e iso foi o que nos contribuímos. Eu creo que non acabou mal o goberno para a cidade, sí para o BNG, evidentemente, porque negalo, son os resultados que non esperábamos despois do noso traballo. Pero ahora, repito, eu creo que o máis importante é que onte, despois dese Consello Local, estamos convencidos, os homes e mulleres do BNG de Vigo, que todavía o noso proxecto está moi vivo, que hai que cambiar, que hai que mudar, que hai que pensar e escoitar o que fixemos mal e seguir traballando. Eu non sei outra maneira que facelo que empezar xa a analizar, pero deixar o pasado e empezar a traballar por esta cidade, que hai moito e hai que seguir facendo dende un sitio ou dende outro, de onde ao final decidamos estar, pero eso vai a ser o máis importante. Bueno, están comigo aquí no plato de Vía V na redacción central de La Voz de Galicia unha serie de personas que lles vou pedir que lle fagan algunha pregunta, algún comentario. O primeiro é Roberto Blanco Valdés, o que lle dou paso xa. Sí. Hola, boa noite, señor Domínguez. Boa noite. Escoítame? Sí? Supoño que sí. Perfectamente. No, eu quería insistir nunha idea que isto suliñaba Fernanda, non? E se realmente merece a confianza de formar un goberno conxuntamente ou de apoialo como futuro alcalde unha persoa que fixo como fixo a campaña electoral negando absolutamente que houbera un goberno de coalición na cidade de Vigo, é dicir, que hasta o punto de que se inventou unha entidade xurídica que non existe, que é a alcaldía como tal. A publicidade era a publicidade da alcaldía, os actos se inauguraban como actos da alcaldía, que vostede se ve obligado a inventar outra entidade xurídica que tampouco existe, que é a tenencia da alcaldía. É dicir, si realmente a primeira pregunta, ou a pregunta ten dúas partes: se merece confianza alguén que se comporta así co seu socio, que ademais se comporta con un socio que o fai alcalde, porque de ninguna outra maneira podía haber sido Abel Caballero alcalde, tendo en conta que tiña 8 concelleiros entón e o BNG tiña 13, 8-13, perdón, o PP tiña 13, 8-13, é unha diferencia moi sustancial. E a segunda pregunta é se realmente vostede cree que sendo así non houbera sido lógico presentarse á cidadanía como un proxecto conxunto. É dicir, bueno, usted fala moito da cidadanía, bueno, pues vámonos presentar, non digo conxuntamente, pero dicíndolle á cidadanía que van a gobernar conxuntamente isto de obter entre os dous o número de concelleiros que o posibilitaran. Bueno, a primeira parte da pregunta, é dicir, que non é a cuestión de se unha persoa merece ou non a confianza. É dicir, eu non firmei un pacto, sí, co señor Abel Caballero, pero eu con quen realmente firmei un compromiso claro foi coa cidade de Vigo. É dicir, eu non firmei un compromiso nin co Partido Socialista nin con Abel Caballero. Eu e o BNG lle demos os votos en aquel momento para que el fora alcalde, porque non queríamos evidentemente que fora Corina Porro, e nos firmamos un pacto de goberno, e polo tanto eu firmei un compromiso de cara á cidade no sentido de que ese era o pacto de goberno polo que queríamos traballar. E logo outras cousas son as que a propia cidadanía ten que valorar. Se unha persona é máis ou menos simpática, se unha persona fala máis ou millor ou peor dos socios de goberno. É que nós non vimos a un goberno nin a unha corporación a traballar en esas cousas. Nós vimos a cumprir un compromiso. E o BNG cumpliu en un 90% prácticamente o seu programa co que se presentou, e o pacto de goberno se cumpliu tamén aproximadamente en esos porcentaxes. E iso foi o que a nos preocupou. Repito, as outras actitudes e as outras cuestións, bueno, pois a cidade ten que valoralas e as valorará na súa xusta medida.
E logo, sería lógico presentarnos con un proxecto conxunto? Non, sería de todo xeito ilóxico, porque eu sempre veño dicindo, nós somos dúas forzas políticas distintas, e o proxecto do BNG non é o proxecto do Partido Socialista. O que ocorre evidentemente que cada un se presenta co seu proxecto, e hai que gobernar en coalición, un ten que ceder do seu proxecto para configurar un proxecto común. Por eso o BNG en estas eleccións se presentou co seu proxecto, e por eso cando o señor Abel Caballero defendía, por poñer un exemplo, as políticas que se estaba facendo dentro do goberno estatal, nos decíamos que o PSOE aí non nos iba a encontrar, ni nos encontrou, porque nos defendíamos que outra política económica e social era posible e que non se tiña que gravar nos traballadores e traballadoras os efectos da crisis. Cando o señor Caballero e o Partido Socialista se decidiu por outra línea en non a defensa de que xa unha caixa forte e unha entidade forte galega, e se foi por outro lado, evidentemente nós tampouco nos encontramos. Somos proxectos distintos, e creo que ademais o temos demostrado históricamente e con nosos plantexamentos, e por eso nas eleccións nos presentamos con proxectos distintos, e por eso o Bloque Nacionalista Galego se presentou co seu programa, coas súas alternativas. Bueno, fala con vostede agora Miguel Cabana. Miguel Cabana é delegado de Labo de Galicia na provincia de Lugo. Miguel. Boa noite, señor Domínguez. Eu queríalle preguntar polas anécdotas, porque temos aquí os grandes pensadores que lle preguntarán seguro que pola política. Que pensaba vostede e que sentía o corpo e que lle pedía o corpo facer cando inauguraban obras con pianos ou cando subastaban os mobles do despacho do seu contrincante ou cando poñían pegatinas nos bancos da alcaldía? Dígame personalmente que sentía. Bueno, eu non os poñía, nin eu inaugurei ninguna obra con piano. As obras que inaugurei eu as inauguramos sin pianos e nós non puxemos pegatinas. Por lo tanto, preguntaba que sentía cando o seu socio facía. Vale. Home, que sentía? Sinceramente, eu creo que se podía, e en aquel momento sentía que se podían facer esas cousas de outra maneira, lóxicamente, e nós, como temos demostrado, non o faríamos así. Nos inauguramos con normalidade como se inauguran as obras. Nos pensábamos eso, eu pensaba eso, pero tamén pensaba en aquel momento que eso, e o sigo pensando, non era o fundamental. O máis importante era que a cidade avanzara e que se traballara pola cidade. Bueno, está tamén connosco Xosé Luis Barreiro, que lle cedo palabra para que lle faga a súa pregunta. Boas noites, señor Domínguez. Boas noites. Vamos a ver, se nos fixamos en vez de en Vigo solo na provincia máis roxa neste momento de toda España, que é Pontevedra, donde tanto a capital como a cidade máis grande están gobernadas pola esquerda, están gobernadas por unha coalición na que se encontran os mesmos dous partidos. Resulta que o que sucedeu en Pontevedra é exactamente o contrario do que sucedeu en Vigo. O seu discurso con respecto aos resultados da coalición podría coller perfectamente o señor Louro, que sufre un que sufre un descalabro enorme en favor do alcalde do BNG, e o BNG sufre en Vigo un descalabro enorme, vostede, en favor do alcalde do PSOE. E aí parece que está un pouco a clave para interpretar esta cuestión. O non facerse as coalicións conxuntamente non é que o BNG salga mal parado, probablemente se equivoca buscando as causas que o levaron a perder, e non mira no outro espello que di gana o alcalde e perdo que non é alcalde, porque parece que eso é a condena que está feito aquel que non é capaz de soldar a coalición antes de presentarse ás eleccións. E por eso vostedes están un pouco nun dilema moi grande. Se pactan, evidentemente evitan o goberno da dereita, pero teñen un gran descalabro a favor do alcalde, e se non pactan, obviamente, pois non saben o que pasan, pero empezan xa por algo que a vostedes mesmos lles parece moi difícil en este momento de vender. Eu gustaríame que fixera este análisis conformando a posición do BNG nos dous sitios, porque é radicalmente distinta. Sí, vamos a ver, eu cando dixen que había moitas componentes que podían explicar un resultado, eu estou convencido do que vostede dice, é dicir, dentro desos componentes está claramente que sempre, e normalmente unha, digamos, bueno, pois unha práctica habitual, que en aqueles gobernos de coalición, ao final, si os gobernos funcionan,
se os gobernos transforman, é lóxico, e así pasou e vai a pasar, eu creo que rentabilice sempre máis a forza que ten a maioría dese goberno, é dicir, a forza que ten a alcaldía. Eso pasou en Vigo e evidentemente pasou en Pontevedra, eso é lóxico. En Pontevedra, evidentemente, quen rentabiliza tamén a alcaldía, con unha diferencia incluso e con unha subida maior proporcionalmente a que pasou en Vigo, pero que tamén nas outras alcaldías onde nós tiñamos alcaldía tamén rentabilizamos. Eso quere decir que sempre vai haber unha rentabilización maior, e quere decir tamén que, bueno, que ali onde o BNG evidentemente se chega a unha maioría de goberno, donde o BNG ten alcaldía, a cidadanía está contenta, está satisfeita e apoia a esos alcaldes do BNG. Por lo tanto, evidentemente, non vou a negar que pode haber. Que ocurre? Que tamén seamos claros e contundentes, e non hai por que negar que sempre é bo, que sempre é normal que se rentabilicen da alcaldía, pero que os resultados evidentemente en Vigo foron moi malos, é dicir, nós non esperábamos esa baixada. Podíamos esperar evidentemente que sempre hai un trasvase de votos a favor de rentabilizar por parte da alcaldía, pero evidentemente nós, e polos datos que tiñamos, nin pola percepción que a cidadanía nos iba dicindo, non esperábamos isto. Por eso decía que eu creo que ademais dos propios gobernos de coalición, creo que hai máis datos que poden explicar, digamos, esta perda importante de votos. Bueno, señor Domínguez, rematamos esta ronda de interpelacións, digamos, con Adina Dumitru. Adina. Buenas noches, señor Domínguez. Muy buena noche. Yo quería hacerle una pregunta también en relación con este argumento, ¿no?, que se ha oído muchas veces estos días, de que el BNG ha podido ser también castigado por los gobiernos de coalición y por toda la consecuencia que ha tenido la crisis económica, ¿no? Pero a veces parecen los gobiernos de coalición que cuando el BNG está gobernando junto con el PSOE, a veces parece que el discurso del BNG se funde alguna vez con el discurso del PSOE. Me pregunto si alguna vez los militantes, o en estas elecciones sobre todo los militantes que ahora están pidiendo que el BNG no pacte con el PSOE, no sienten de alguna manera que el BNG está perdiendo discurso en estos momentos y que hace falta reestructurar ese discurso y, por lo menos antes de pactar, tener claro lo que se está pactando, ¿no? Y no dejar esta impresión que a veces se ha tenido, a lo mejor sobre todo en el norte de Galicia, de que ha podido tener parte de la ciudadanía, de que alguna vez es un reparto de puestos y no es realmente un pacto antes de poder entrar a gobernar. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, o que pasou no BNG vigués cando decidimos entrar nun goberno non foi un reparto de postos, nunca e en absoluto. Foi o primeiro do que discutimos, foi o programa. O primeiro foi ese pacto de goberno que nós fixemos público por primeira vez, e logo o último de todo foi como dentro dunha vez elaborado ese pacto repartíamos as ideas de goberno. En canto ao discurso, evidente que o BNG ten que facer unha reflexión seria e autocrítica, e que eu creo que non é tanto cambiar o cerne do discurso e do proxecto que temos para este país, sino cambiar a maneira, evidentemente, de transmitir ese proxecto e a maneira de como chegamos á cidadanía, a maneira de como nos facemos moito máis cercanos, e sobre todo eu creo que toca un proceso de escoitar aqueles votantes que nos deixaron de votar, de escoitar aqueles sectores cos que temos traballado, aquelas asociacións e entidades sociais coas que temos traballado, e que nos den un pouco a clave de por qué perdimos esa confianza e que é o que realmente o camiño temos que seguir. Ahora ben, eu non comparto a idea de que en estes gobernos de coalición, e no de Vigo, que o que máis coñezo, perdéramos o discurso, ou que o discurso se perdera en favor do PSOE. Mire, o BNG foi a única forza política que tuvo unha postura moi clara en contra da política do goberno do Partido Socialista. O Partido Popular foi cómplice de moitas destas medidas. O Bloque Nacionalista Galego foi a única forza política que apoiou as dúas folgas xerais, e as forzas políticas maioritarias na cidade, que apoiou a folga xeral. O Bloque Nacionalista Galego foi a única forza política con representación no Concello que sigue criticando abertamente a privatización das bancas e a súa bancarización por contra do que está facendo o Partido Popular e o Partido Socialista. Eu creo que nos temas fundamentais
e o partido e o Bloque siga apostando, por exemplo, por poñer un exemplo, porque a Diputación perda o contido que ten en áreas de unha gran área metropolitana, cousa que tampouco están dicindo claramente nin o Partido Popular nin o Partido Socialista. Polo tanto, eu creo que nos grandes temas de cidade, nas grandes temas de política xeral, o BNG ten demostrado ter alternativas e ter absolutamente ideas distintas das outras dúas formacións políticas. Por tanto, eu non creo que fora un problema de que o discurso se perdera e se fundira co do Partido Socialista. Eu creo que non foi esa a causa, sino que evidentemente o noso discurso non chegou, o noso discurso e as nosas alternativas non foron valoradas pola ciudadanía, e isto, repito, que no que temos que traballar nas vindeiras semanas, porque eu estou convencido de que queda moito BNG para rato, e estou convencido tamén que a nosa formación política sigue sendo necesaria para a cidade que eu represento e para o país, non? Señor Domínguez, estou convencida de que comprobou ese gráfico que aparece publicado hoxe na edición de Vigo de La Voz de Galicia, un gráfico que se pode consultar tamén en la página web de La Voz, un gráfico no que se lle preguntaba a xente si creía que o Bloque Nacionalista Galego tiña que formar parte deste próximo goberno municipal ou non. Vamos a recordar un pouco cal era este resultado. A pregunta, como decía, era moi concreta: ten que incorporarse o Bloque Nacionalista Galego ao novo goberno municipal de Vigo, e a maioría aplastante era a favor de que non. Que lle parece o resultado deste gráfico? Bueno, a verdade é que o resultado é aplastante, non? Que un 71% diga que o BNG non debe entrar no goberno municipal vigués, a verdade é que é un resultado aplastante, pero como vostede comprenderá, nós non nos vamos a fiar dos gráficos a hora de tomar unha decisión, sino que seremos dende o Consello Nacional e a Asamblea Local quen decidamos o que realmente temos que facer. Eso sí, escoitando os nosos militantes e escoitando tamén a ciudadanía e a xente que nos apoiou. Pero é moi sintomático. Eu sempre digo que as enquisas poden marcar tendencia. É moi sintomático. Se hai esa gran maioría de xente que cree que non debemos entrar no goberno vigués, será por algo, non? Será por algo. Bueno, vexo que sigue sendo absolutamente elegante co seu ex socio de goberno. Mordeuse moito a lingua nestes 4 anos, Santiago Domínguez? Bueno, teño que reconocer que algunha vez sí, me teño mordido a lingua, porque vamos a negar, pero sempre con un objetivo. É dicir, eu creo que un político ten que ser responsable, non pode deixarse levar polo que lle pide o corpo moitas veces, senón que ten que ser e contribuir ao que a ciudadanía quere, a seguir traballando e facendo as cosas. Por suposto que a lingua a tuven que morder algunha vez, pero bueno, eso entra dentro, digamos, dos avatares normais cando un goberna con outra formación política e na que en algún tema en concreto pois non se está moi de acordo. Pero creo que polo ben da cidade así o fixen, porque, bueno, tuvemos un goberno estable durante 4 anos, aprobamos uns orzamentos durante 4 anos e a transformación da cidade eu creo que está aí, non? Bueno, pois moitísimas gracias, Santiago Domínguez, moita sorte, boa noite. Moitas gracias a vos, boa noite a todos e a todas. Bueno, no sé si, Roberto, algún comentario fugaz antes de irnos a la publicidad sobre un poco las tesis que mantiene Santiago Domínguez. A mí me sorprende esto, dicho con toda claridad, que tenga tantas discrepancias con quien gobierna con tanta comodidad, ¿no? Es decir, que es cierto que el nivel de discrepancia entre el Partido Socialista y el BNG es muy grande, y que sin embargo puedan gobernar juntos con tanta comodidad, ¿no? Lo cual hace pensar, evidentemente, que el tema del compartir el poder es un elemento que une muchísimo y que cimenta mucho, ¿no? Bueno, hablaremos en el transcurso del programa de elecciones municipales, de las consecuencias de estas elecciones aquí en Galicia, de las consecuencias de las elecciones también en el resto del Estado y muy específicamente dentro del Partido Socialista, pero nos tenemos que ir a publicidad. A la vuelta hablaremos de un asunto que también nos preocupa mucho aquí en Galicia. Estamos hablando de la Operación Campeón. Unos minutitos y regresamos.
22 minutos sobre las 10 de la noche, seguimos en directo en Vía V, hablando ahora de esa operación Campeón que como saben conocíamos el pasado martes, cuando se decretaba la detención de una serie de personas, incluido el director general del IGAPE y uno de sus subdirectores. Ambos cargos prestaban declaración ahí ante la jueza y decretaba su libertad con cargos, han salido imputados, pero vamos a recordar un poco qué fue lo que sucedió durante estas horas de este día de la operación Campeón. El juzgado de instrucción número 3 de Lugo ha registrado una intensa actividad a lo largo del día. La jueza que instruye el caso, Estela San José, ha tomado declaración a 6 de los detenidos por su supuesta implicación en la operación Campeón, que trata de averiguar si se ha producido un presunto fraude en subvenciones públicas que ascendería hasta los 5 millones de euros. Este es el momento en el que el coche que transportaba al subdirector de informaciones del IGAPE, Carlos Silva, accedía a los juzgados de la capital. Eran las 4 de la tarde. Junto a él viajaba otro de los detenidos en la operación Campeón, que ocultó su rostro en todo momento. Tras ellos, en otro vehículo, Joaquín Varela, el director del IGAPE. La jueza ha decretado prisión sin fianza para el gerente de Nupel, Jorge Dorribo, que ha pasado su primer día en la cárcel de Bonse, acusado de montar una red de empresas con la única finalidad de conseguir de forma fraudulenta subvenciones de la Unión Europea para proyectos fantasmas. Además, han embargado varias de sus empresas y otros bienes de Dorribo por una deuda de más de 3,5 millones de euros que tiene pendiente. Bueno, como decíamos, tanto Carlos Silva como Joaquín Varela, los dos representantes responsables del Instituto Galego de Promoción Económica, han rematado ya de declarar ante la jueza, que ha decretado su libertad sin fianza, pero con imputaciones. ¿No es así, Miguel? Sí, así é. Estuveron declarando durante boa parte da tarde e ao final decidiu poñelos os dous en liberdade, pero, bueno, aplicándolles ou deixándoos polo menos imputados con casi todos os delitos que se lle poden imputar a un funcionario, pois desde cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, etc. A min pareceme bastante grave que eso ocurra con dous funcionarios dun organismo tan importante como o IGAPE, sobre todo porque, bueno, antes falábamos que en Lugo pasan moitas cousas e tal, pero creo que ao marxe de que en Lugo pasen moitas cousas e tamén esta coincidencia se produce neste momento, é unha triste desgracia para nós diante da Unión Europea e diante das institucións europeas que se produza esta operación facendo fraude cos fondos da Unión Europea. Xa non tiñamos unha excepcionalmente boa imaxe, o noso desarrollo non é moi grande, e xusto isto cae donde peor podía caer, porque, bueno, se foran fondos dunha consellería sería menos importante, non? Pero neste caso xa empeza a haber certas suspicacias e xa empezan a dicir na Unión Europea que está pasando con nós, que una pena. Bueno, como comprenderán, primero la acusación y posteriormente la imputación de los dos altos cargos del IGAPE ha desatado un terremoto político aquí en Galicia. Enseguida voy a abrir la mesa para el resto de los presentes, pero vamos a recordar un poco los detalles que sabemos hasta ahora de esta denominada Operación Campeón, que como ya sabemos, como hemos contado, estaría dirigida, esta supuesta trama, por un empresario lucense llamado Jorge Dorribo. Uno de los objetivos de la jueza que instruye la conocida como Operación Campeón es saber hasta dónde ha podido llegar la implicación del IGAPE y, en concreto, de sus dos altos cargos detenidos en la supuesta trama de fraude de subvenciones. Al parecer, pudo ser a través de este organismo dependiente de la Xunta, de donde el entramado de empresas del industrial Jorge Dorribo obtuvo fraudulentamente los fondos públicos. La misión de la entidad es, de hecho, la de gestionar y distribuir estas subvenciones en Galicia. Para acceder a ellas, los detenidos en el marco de esta operación habrían inflado facturas, creado empresas y entregado proyectos que nunca llegaban a materializarse, con la única finalidad de conseguir los créditos. Una cantidad que, según las primeras pesquisas, puede aproximarse a los 5 millones de euros. Averiguar cuál ha sido la suma total defraudada y quién o quiénes daban el visto bueno a estos proyectos es el objetivo en el que trabajan hasta una treintena de agentes de vigilancia aduanera desplazados hasta Lugo. La jueza ha ordenado bloquear centenares de cuentas bancarias vinculadas al industrial, y técnicos informáticos también trabajan en la inspección de toda la documentación intervenida en los 12 registros realizados. Un trabajo, advierten, de meses para esclarecer todo lo ocurrido. Bueno, una operación que se encuentra bajo secreto del sumario. Son algunos detalles que se han ido conociendo en las últimas horas y que afecta a un instituto como es el IGAPE. José Luis, bueno, encargado en estos momentos, muy presente en el reparto de subvenciones a determinadas empresas. Yo no sé si los hechos son tan graves como parecen a priori o hay que tener cuidado. Vamos a ver, eu creo que hai que facer unha distinción entre dúas partes deste caso, desta operación. O primeiro é
a parte empresarial, donde a sensación que se transmite é os feitos, o feito de que se ditara prisión incondicional contra o empresario, pois dan a idea de que estamos ante unha operación montada para defraudar e que, por tanto, estamos ante unha grave, como recordaba Miguel, estamos ante unha grave cuestión non solamente polo volumen defraudado, senón polos efectos morales que se produce ante a Unión Europea na idea da xestión destes fondos e un pouco na idea general que empezamos a ter todos de que detrás de toda acción de promoción e tal sempre hai campos de fraude extraordinariamente grandes e que os millores que se aproveitan son os que millores aproveitan son os máis pillos e por tanto sobre ese punto hai moi pouco que decir. Sobre o outro lado, que papel tuvo o IGAPE, eu creo que é moito máis confuso e hai que ser moito máis cautos. A palabra gustaríalle moito ao presidente da Xunta e eu digo aquí tamén. Por qué? Porque non hai ningunha dúda de que se produciron eses fraudes. Hai, digamos, unha alta responsabilidade nos funcionarios do IGAPE por non detectalos, pero poden non estar implicados directamente na trama e non ser destinatarios dos beneficios. O sea, poden ter unha gran responsabilidade por non haber feito ben as cousas, pero poden non haberse beneficiado. Eso non nos iba a librar dunha imputación, non nos iba a librar incluso de unha condena dentro dese variopinto e xa cada vez máis manido abanico de imputacións que xa generalizado. Imputa de todo, que despois xa veremos, non? Pero eu creo que o feito de que estas persoas salgan en liberdade sin ningún tipo de fianza leva a ser cautos antes de ir cara a ese lado. E eu nese punto teño falado con Roberto, pero isto non é novo, porque eu xa protestei escribindo sobre o que lle sucedeu a aquela concelleira, creo que era de Outeiro de Rei, me parece que era Castro de Rei. E que sucedeu tamén ao alcalde, e coa mesma xuíza. Eu creo que este modelo de detención para interrogar que mantén o acusado en prisión nunhas condicións absolutamente inasumibles e que produce unha humillación extraordinaria e que dá a sensación de que non hai ningún tipo de coidado frente á posición dun ciudadano e dun alto responsable, creo que é absolutamente innecesaria. Pódese, entre outras cousas, introducir medidas cautelares como arrestalo no domicilio ou cousas polo estilo, pero creo que este modelo de detencións, o do outro caso eu creo que foi moito peor aínda, eu creo que é nun país civilizado absolutamente impresentable. Direi unha cousa, sin embargo, que os políticos estalles ben porque casi sempre disfrutan desta situación cando se produce no bando de frente e só lo van protestando dos seus. Os de Converxencia e Unión puxeron o grito no ceo cando detuveron os da operación Palau, exactamente, os de os xiareiros da cantante cando detuveron a Isabel Pantoja, os do PP cando deteñen os do PP. Pero non hai que ir a esa cuestión. É dicir, desde o punto de vista dos dereitos ciudadanos non pode haber unha xusticia medieval, abusiva nestos asuntos. Porque ademais pasa despois outra cousa, con isto termino, por favor. Pasa despois outra cousa. Que despois isto, que empeza sempre con un fogo de 80 estalos, despois baixa a ras de terra, desaparece, non volvemos a saber nada, a veces nunca máis. E, por tanto, esta cuestión eu creo que hai que revisala moito porque me parece que estes funcionarios xa están condenados nunha parte importante pola actuación de Suiza e eu creo que falta todo por facer. Sí, bueno, efectivamente estamos nunha primeira fase moi prematura de todo este proceso, pero como tú bien decías, tampouco hai que olvidarse de que el supuesto cerebro de toda esta trama está en prisión sin fianza. Se decretó la prisión incondicional. Enseguida vamos a seguir hablando, pero dejadme que introduzcamos tamén alguna clave de índole político, porque hoy hubo Consejo de la Xunta, inevitablemente el presidente tuvo que responder sobre la operación Campeón. Dijo algunas cosas concretas, por ejemplo, que la Xunta se va a personar, y fíjese porque también dijo que exactamente el director del IGAPE no es un alto cargo de la Xunta. Solicita formalmente diante da xuíza o personamento dun letrado da Comunidade Autónoma para defender a Comunidade Autónoma dos posibles prexuicios evidentes que está causando esta
susceptible ou posible trama. Os altos cargos, como vostede sabe legalmente, son aqueles que nomea o goberno. O resto non son altos cargos. Por lo tanto, as dúas persoas que están detidas non foron nomeadas polo goberno. É unha cuestión desde o punto de vista técnico, o cual non significa que non asumamos a responsabilidade, por suposto. Cando o goberno teña información de que se lle acusan as persoas, poderá seguir actuando. E vamos a seguir facendo actuacións en tempo real. É incompatible calquer tipo de irregularidade con este goberno e con este presidente, o que lle podo dicir. E, por lo tanto, este conselleiro é o Conselleiro de Economía e Industria, o presidente do IGAPE, e este conselleiro está exercendo as súas labores con rigor e con honorabilidade. Bueno, la intervención, como decíamos, del presidente de la Xunta, después del Consello. Ayer en el Parlamento, Pachi Vázquez bautizó esta operación como probablemente el mayor caso, el mayor problema legal que pueda tener este Ejecutivo. Yo no sé si, Roberto, estás de acuerdo. Bueno, yo no sé si es el mayor problema legal. Podría ser un problema legal. En todo caso, el Ejecutivo tendría que resolverlo de manera inmediata cesando al director del IGAPE. Es decir, la presunción, porque hay una cosa que a veces confundimos. La presunción de inocencia es básicamente una presunción jurídica que supone que la persona imputada se le presume la inocencia y por tanto quien tiene que demostrar la culpabilidad es quien acusa y no él su inocencia. Esto es lo que supone la presunción de inocencia. Pero evidentemente el que una jueza lo haya imputado y haya dictado un auto de imputación supone que hay razonables, que hay lo que la ley llama indicios racionales de criminalidad y consecuentemente yo creo que más allá del juego de palabras de si es un funcionario, si es un alto cargo o no es un alto cargo, porque en el sentido estricto no es un alto cargo, sí, bueno, como no lo es el subdirector. El subdirector no es un alto cargo, es un funcionario que tiene un puesto de libre designación, pero en todo caso yo creo que el director del IGAPE debía ser cesado de manera inmediata. De manera inmediata, es decir, no sé cuál es el procedimiento, porque como el procedimiento normalmente no es exactamente de un alto cargo, cuál es el procedimiento, pero si luego resulta que no tiene ninguna responsabilidad, se le vuelve a nombrar y se acabó, y por tanto yo creo que el asunto es suficientemente serio, la dimensión europea del asunto es suficientemente seria como para que el presidente de la Xunta no juegue en esto con el matiz de si es muy sencillo, una persona que está imputada no debe mantener el cargo y por tanto debe cesarlo. Por terminar por donde terminaba José Luis, yo creo que como principio general una persona a la que un juez pone en libertad sin fianza no debiera pasar por el calabozo. Las cosas deberían de hacerse de manera tal que la persona a la que no hay motivo para encarcelar o ni siquiera para dictar su libertad poniéndole una fianza, no debería pasar por el calabozo. Pero una pregunta, que no tengo ni idea. ¿Esa decisión de declarar la libertad sin fianza no depende de la declaración del acusado? Sí, depende. Sí, claro, quiero decir, pero entonces puede organizar una operación de este calibre con 15. Pero también el auto. Pero una operación en la que hay, como es el caso, 15 detenidos, obliga a un orden en la toma de declaraciones, lo cual... Solo hay 15 detenidos porque los detuvo, porque pudo haber detenido a 2. Pero pueden poner en alerta a los supuestos implicados en la trama. Puedes dictar otras medidas cautelares como el arresto domiciliario, o puedes dictar otra medida cautelar como es el precintar, porque hay, lo comentabas tú antes, hay el riesgo de que si hay una imputación, de que si hay una culpabilidad real, la destrucción de documentos, decretas medidas cautelares del estilo de precintar los locales, etcétera, etcétera. Diríamos que el daño una imputación irroga siempre un daño. Y cuando el que imputado finalmente resulta inocente, hay una parte del daño sobre todo, porque incluso aunque te indemnicen, y está previsto en la Constitución y la ley, pero hay una parte del daño que es insuperable. Pero no hay que hacer más daño que el estrictamente necesario. ¿No se está escandalizando más el tratamiento de los presuntos implicados que la posibilidad, o la cuantía, o la gravedad de los delitos que presuntamente han cometido? Yo he empezado justamente al contrario, es decir, yo he empezado diciendo que el asunto es muy grave, que como el asunto es muy grave, debería de ser cesado inmediatamente y debería de ser subdirector inmediatamente apartado de la subdirección, que es una libre designación de la Xunta y por tanto la Xunta tiene capacidad para hacerlo. Es cierto, no es un alto cargo porque es un funcionario, es un alto funcionario, pero eso es independiente, es decir, la gravedad del hecho, que es indiscutible y que debería llevar a que la Xunta automáticamente tomase esas medidas desde mi punto de vista, y sin jugar con las palabras, es perfectamente compatible con afirmar que, como regla general, no deberían pasar por el calabozo aquellas personas cuyo grado de peligrosidad no justifica ni siquiera
la imposición de una fianza. No obstante, hay que decir que en casos de corrupción el riesgo de que se destruyan documentos es normalmente muy alto. El interés es muy alto para destruir documentos. Y muchas veces simplemente el presentar los documentos no es suficiente, porque se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer muchas llamadas de teléfono, por ejemplo, en ese intervalo de tiempo y conseguir estas cosas. Yo creo que sí que están incomunicados. Yo creo que la cuestión principal aquí no es tanto de si tengan que ser detenidos o no, como las condiciones en las cuales están detenidos, ¿no? Ya en las operaciones anteriores, cuando incluso me parece que la vicepresidenta de la Diputación de Lugo estuvo pasando por el calabozo, bueno, se habló mucho de las condiciones. Podemos hablar de las condiciones de la detención, pero no de la detención en sí. Creo que muchas veces la detención en sí es muy necesaria en estos casos, justo por esta razón, ¿no? Porque en esos momentos el interés para poder destruir documentos, para poder escapar de los cargos es muy alto. Solo se pueden, Irina, y no es suficiente. Solo evitas que se destruya si precintas la oficina. Porque tú estás en calabozo y los destruyes. Pero vamos a ver si ponemos las cosas por los inconvenientes. Este es un tema que no es el tema sustancial. No es el tema sustancial. Pero estamos hablando de un derecho fundamental de los ciudadanos, que es contra los que solo se pueden tomar medidas cautelares cuando es estrictamente necesario y cuando esa necesidad está objetivamente establecida. Y eso valora Suiza. Lo que pasa, pero lo valora mal. Y por tanto no vale, porque vamos a ver, hay la famosa discusión, por poner un ejemplo que no tiene por qué suscitar apasionamientos, que es si un ciudadano se tiene que estar identificando constantemente o no cuando la Guardia Civil o la Policía Armada le pide el documento nacional de identidad. Y hay quien dice, te piden la documentación, te identificas y ya está. Y hay quien dice, no, a mí no tiene nadie por qué identificarme, salvo que tenga una razón para identificar. Es decir, cuando la policía me pide el carnet de identidad, si yo voy por la calle y la policía me pide el carnet de identidad, tiene que explicarme por qué me pide el y tiene que explicármelo bien. Yo estoy de acuerdo con eso, pero aquí no vale decir es que a mí lo que me sorprende es que hubo un asesinato. Lo que me sorprende es que no estamos deteniendo los detalles procesales de toda esta historia, que me parece que es muy interesante y me parece que es oportuno poner encima de la mesa las quejas que tengamos, pero no noto tanto... Yo te digo por qué. Porque en la posible utilización fraudulenta de fondos públicos. Es que estamos hablando de eso. Pero vamos a ver, claro, pero veis que llevamos un rato hablando de esto y estamos hablando de los fallos procesales. No admito la mayor, es decir, no es cierto. Yo he dicho, es gravísimo desde el punto de vista interno, desde el punto de vista de la imagen del país. Tan grave que los funcionarios, que el alto cargo y el alto funcionario, porque esto es, diríamos, la persona con un contrato de alta dirección, que parece ser que es lo que tiene, y el alto funcionario, deberían de ser apartados inmediatamente de sus Además, puestos. En este momento da una imagen muy negativa el hecho de que el presidente de la Junta en este momento está echando balones fuera. Realmente se está separando del problema y no está tomando ningún tipo de medida. Hay una sospecha razonable de que se está, bien por un problema de ausencia diríamos de diligencia en vigilando, o bien porque hay una complicidad activa en la comisión del delito, es una situación gravísima. Y el presidente debería reflexionar, desde mi punto de vista, debería darle una segunda vuelta a su declaración. Es posible que lo haga mañana. No sé si nos está viendo, yo le aconsejaría que lo hiciera, que le dé una vuelta, porque realmente no debe quedarse de brazos cruzados, debe tomar decisiones inmediatas. Además, estamos hablando de la posibilidad de malversación de fondos de promoción económica en un momento de crisis económica. Esto es muy grave para la imagen que tienen en este momento los políticos y sobre todo en este momento el Partido Popular, que no nos olvidemos que acaba de ganar las elecciones, ¿no? Es una imagen bastante patética. Y por otro lado, a mí no me parece creíble el hecho de que el IGAP no pudo o no supo nada, no pudo detectar este tipo de cosas, cuando todos sabemos que cuando se manejan fondos europeos, normalmente el proceso de monitorización es muy estricto. Claro, es que en cualquier caso lo que parece que sí ha sucedido es que no hay un control sobre el destino final de las subvenciones que concede el IGAP. Eso parece que está comprobado ya. Está comprobado. Es evidente, salvo que en toda la imputación de que el empresario ha montado sea todo falso. Hombre, no es pensable que una jueza se columpie de esa manera. Un juez es una persona... Se supone que estaba constituyendo empresas fantasma para percibir esos fondos que nadie detectaba o nadie la responsabilidad de vigilando existe como mínimo, esa como mínimo, ¿no? Pero además en el IGAP que no había expedientes abiertos. No había los expedientes. ¿Dónde termina la responsabilidad? Claro, pues de eso vamos a hablar ahora. Para hablar del alto funcionario del alto contrato,
el presidente se refirió inmediatamente, dice, esto no es del Consejo y tal, esto es de un consejero. Ese consejero además es presidente del IGAPE. Claro. ¿Qué significa presidir el IGAPE? No, yo no lo sé, pero me hago una pregunta. Bueno, pues dejadme simplemente que escuchemos a Abel Osada, que efectivamente habló de este asunto. Parece que de alguna manera, por lo menos por parte de la oposición, así va a ser, se va a disparar hacia Javier Guerra. Vamos a escuchar la comparecencia que hacía esta tarde, piden una cosa muy concreta. Durante prácticamente 48 horas, ou ben a súa incapacidade ou ben un desbordamento obxectivo, lle leva ao conselleiro Guerra, digamos, ocultarse detrás do presidente Feijóo, unha petición de comparecencia urxente do conselleiro de Economía e Industria, en pleno e en comisión, tamén a comparecencia do director xeral do IGAPE, caso de que isto sexa posible, e unha proposición non de lei ao Consello dirixida á Comisión do Consello de Contas para que fiscalice a concesión destas axudas. Bueno, por cerrar un poco este asunto del que seguiremos hablando, yo no sé si creéis que Javier Guerra tiene que comparecer, si las responsabilidades alcanzan tamén al Consello de Industria. Comparecer, desde logo, comparecer a explicarlo, desde logo. Claro. E ten que explicar un pouco cal é a estrutura e cal é onde termina a responsabilidade, é dicir, se a responsabilidade termina no director xeneral ou termina nel, porque en términos políticos con moitísima frecuencia os políticos fanse eco das ventaxas deses órganos como se foran inspirados ou dirixidos por eles. E como aquí por ahora non estamos falando máis que de unha neglixencia na vigilancia da legalidade da subvención e do seu correcto uso, non estamos falando máis que deso, estamos falando, por tanto, de algo en términos fundamentales político, non? Bueno, pues é moi difícil de establecer. Estamos falando tamén dunha presunta prevaricación, dun presunto cohecho. Tamén estamos falando de eso, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con las tres peticiones que hace Abel Osada en el PSOE. Yo creo que es impecable, que eso es lo que hay que hacer, y que debe comparecer el consejero, sin duda alguna, y debe comparecer, si es que legalmente es posible, debe comparecer el director del IGAPE, sin duda. Eu non sei o que fará o conselleiro. Eu, se fora o conselleiro, marcharíame discretamente por haber posto nese sitio a dúas persoas da miña confianza que supostamente, porque ainda está sin decidir, non reúnen os requisitos para manter esa confianza. E só por cerrar un tema que antes falábamos das detencións, porque podemos resultar clasistas. Vamos a ver, o tema das 72 horas de detención é para todo o mundo, para todo tipo de delincuente, para todas as persoas. Eu creo que precisamente cando falamos destas cousas, cando hai polo medio xente de cuello blanco, xente funcionaria, podemos dar a sensación de que é mellor discutilo outros días cando hai un yonki ou está calquera, non? Porque ao final todo o mundo ten que pasar as 72 horas detidas. Non ten a publicidade que ten isto. 72 horas é o plazo máximo, non ten a publicidade que ten nestes casos. Bueno, calquer caso, deixadme que avancemos, porque tenemos todo el asunto de las consecuencias de las elecciones sobre la mesa, consecuencias que se están viviendo aquí directamente en Galicia, en concreto en la provincia de A Coruña, donde se ha desatado una guerra abierta, pública, con publicidad incluso en las redes sociales, protagonizada por dos personas, Salvador Fernández Moreda, todavía presidente de la Diputación de A Coruña, y Mar Barcón. La batalla interna en el seno del PSOE coruñés no ha hecho más que empezar. La derrota histórica del domingo, que puso fin a 28 años de gobierno de izquierdas en la ciudad, se cobró sus dos primeras víctimas, el candidato a alcalde, Javier Losada, y su número 2 en la corporación. Pero el malestar por la debacle electoral continúa y muchos piden más dimisiones. En concreto, la de Salvador Fernández Moreda, secretario provincial de los socialistas y presidenta en funciones de la Diputación. La diputada Mar Barcón es una de las más críticas con su continuidad. Ambos protagonizan un duelo que ya no esconden y que ha llegado incluso a las redes sociales. Moreda se refería así a Barcón cuando le preguntaban por los que pedían su marcha. Es la del Twitter y el Facebook, hombre, no le deis importancia tampoco. Y Barcón no dudó en responder con ironía incluida a estas insinuaciones en su cuenta de Twitter. Internet, que durante la campaña se convirtió en una de las mejores herramientas para publicitar a los políticos, es ahora el escenario de un enfrentamiento que viene de antiguo entre los dos favoritos para liderar el PSOE local. Bueno, supongo que perder las elecciones tiene estas cosas, que los desencuentros que estaban tapaditos debajo de una manta afloran, ¿no, Dina? Sí, parece una clásica batalla de poder cuando se pierden las elecciones, ¿no? Obviamente, una vez que se pierden las elecciones, pues hay varias personas que están tratando de llegar a esos cargos. Yo creo que en momentos como este, es verdad que una vez que los ciudadanos han retirado la confianza a los dirigentes, creo que los cabezas de lista tienen que retirarse, porque es muy difícil incluso estar en la oposición una vez que el electorado
electorado ya no está de acuerdo con ser representado por estas personas dentro del PSOE, pero no creo que tenga que irse toda la lista, ¿no? Esto ya no me parece justificado en una democracia, porque todavía queda tiempo de gobierno primero, y después, cuando se pase el gobierno al partido que ganó, pues también se puede estar en la oposición. No creo que al partido le venga mal esto, y a las cabezas de lista, sobre todo a los que están en la lista, le venga mal estar en la oposición un tiempo, que es bueno para cualquier partido y para la renovación de cualquier partido. José Luis. Vamos a ver, desde la perspectiva ciudadana, cuando estamos hablando de gente que no somos del partido, de un partido, nadie tiene que marcharse por perder unas elecciones. Perder unas elecciones va en el sueldo. Las elecciones puede ser una responsabilidad para los dirigentes del partido que esperaban obtener un resultado y obtuvieron otro, y establecen, cada uno a su manera y cada uno a su conveniencia, siempre a su conveniencia, que la culpa la tuvo fulanito, la culpa la tuvo menganito. Pero eso para nosotros no. Es decir, un señor que no llega alcalde, pues se queda en la oposición. Y yo creo que hay que empezar a decir exactamente lo contrario. No vale esto de decir, si soy alcalde me quedo, y si no que trabaje el número 23. Bueno, en el PSOE hay el ejemplo de ambas cosas, precisamente. Javier Losada y Sánchez Bugallo. Yo estoy más de acuerdo, con independencia de que luego hay que aplicarle criterios de circunstanciales. El índice corrector correspondiente. Y lo voy a decir con ese ejemplo precisamente. Vamos a ver, en este momento vosotros habéis utilizado la palabra primera víctima. Y me parece que en el caso de Chacón. En el caso de Chacón. De eso nada. Y si fuese secretario diría, de eso nada, monada. Exactamente. La señora Chacón es la única que queda viva para la operación final, sí, porque ahora lo que vamos a elegir en el PSOE no es a quien va a ser el próximo presidente del gobierno, vamos a elegir al que va a llevar la siguiente bofetada y va a estar encargado de mantener el PSOE entubado y ligeramente vivo en las próximas elecciones. Pero ese no va a ser el que va a tirar para adelante con el partido. Probablemente la señora Chacón lo que se ha puesto es la primera con mayores ventajas en la línea de la sucesión. Es decir, se ha saltado el mal momento. Eso, con independencia, yo estoy de acuerdo en que no hay que hacer ahora elecciones primarias y hay que acabar pronto, poner a quien sea y salir, ¿no? Pero ella no ha hecho ningún sacrificio. Ella tiene 30 y tantos o 40 años, no sé cuántos tenga, 40. Y con 40 años lo que ha hecho sencillamente es decir, la carrera a 10 años. Y la carrera a 10 años pues es una muy buena actriz, ¿eh? Sí. Muy buena actriz. Es que vamos a ver, es que uno cuando hace incluso una buena maniobra, uno no llora solo cuando se va, también llora el día que se gradúa, el día que le dan el doctorado, lo que sea. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, pero y luego yo creo que el ejemplo más claro lo tenemos en el alcalde de Coruña. El alcalde de Coruña, si contamos su tiempo de permanencia de concejal y tal, no sé, son 28 años. Sí. Con 28 años marcharse de la alcaldía no es un sacrificio, es una liberación. Marcharse del ayuntamiento es una liberación. ¿De verdad? Obvio, además se va al Senado, que no se va a su casa. Claro, bueno, efectivamente, el Senado no, claro, pero es que hay que hablar de todo, de dónde nos vamos y a dónde nos vamos. Y ha dejado una patata caliente y se va a una patata templada. A ver, ¿por qué no estabas tú de acuerdo? Yo no sé si hablamos de Coruña o hablamos... vamos a ir por partes, porque Chacón aún está por venir. Pero claro, bueno, ¿no estás de acuerdo con que Chacón... Si no queremos hablar de Chacón, bueno, pues lo decimos después. Pero en relación con el tema de Coruña... Bueno, espera entonces, déjame ver otro vídeo que nos va a dar más artillería. Perfecto. Porque hablando precisamente de Coruña hay una persona que participó de una manera muy particular en el proceso electoral, que es el exalcalde de A Coruña, Francisco Vázquez. Hoy, de manera sorprendente, se marchó hasta Vigo para felicitar a Abel Caballero por los resultados que allí obtuvo y para alabar la gestión que hizo el socialista vigués al frente de la corporación. He venido hoy a Vigo por otra serie de motivos, pues he querido venir a felicitar a Abel Caballero por el triunfo tenido en estas elecciones, que, por cierto, cuando venía para el ayuntamiento lo entendí perfectamente. Es una ciudad ahora que es una boutique, es precioso verlo, ¿no? Yo no les oculto a ustedes que le tengo un pelín de envidia, ¿verdad? Sobre todo cuando lo vi la noche electoral, que él decía que nunca le pagaría a los vigueses la satisfacción y la alegría que le han dado, ¿verdad? Yo lo entiendo perfectamente. En Coruña, pues, lo que ha pasado, pues, es un poco consecuencia de los aciertos o errores de la gestión. Pero, en cualquier caso, un exalcalde, por elegancia personal, no debe hablar nunca de la gestión de quienes lo han sucedido.
Bueno, eran declaraciones que hacía Francisco Vázquez en el Ayuntamiento de Vigo. Recordad que Francisco Vázquez no ha participado en la campaña electoral en apoyo de Javier Losada y, como es público y notorio, confesado por ambas partes en esta misma mesa, las relaciones no son buenas, no se dirigen la palabra. Roberto. No, bueno, la verdad es que es un poco incomprensible, porque en realidad, un poco incomprensible esta diríamos, rapidez de la felicitación, porque en realidad lo que parece ser, esto es lo que él arguye públicamente, que no le ha gustado a Paco Vázquez de la gestión de Coruña es el pacto con el BNG, y en Vigo se ha gobernado en pacto con el BNG exactamente igual, ¿no? Es que no sé. Bueno, no, yo iba a decir antes, en relación con el tema de las responsabilidades, que el problema, efectivamente, uno pierde las elecciones y las elecciones se pierden o se ganan. Lo que hace específicamente peculiar, ¿no?, a esta circunstancia del domingo 22 de mayo del 2011 es que la derrota socialista no es una derrota cualquiera, es la mayor derrota de un partido en toda su historia democrática. Es decir, desde el año 77 nunca el Partido Socialista había obtenido una derrota como esta, y es más, nunca ningún partido, salvo la UCD en el año 82, había tenido una derrota de esta envergadura. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ante estas derrotas, lo que no es razonable, desde mi punto de vista, yo sé que esto son cosas opinables, claro, lo que no es desde mi punto de vista razonable es que pretenda gestionar la salida de la debacle quien es corresponsable de la debacle, porque el señor Blanco, el señor Rubalcaba, la señora Chacón son directamente responsables junto con Zapatero de la debacle, que es una debacle del gobierno socialista, no es una debacle de este alcalde, del otro alcalde, del presidente de la Diputación, es una debacle general. Es decir, los ciudadanos han votado contra el gobierno de Rodríguez Zapatero, en el que la señora Chacón ocupa el Ministerio de Defensa y el señor Rubalcaba ocupa la vicepresidencia y el Ministerio de Interior, que son dos de los ministerios con más visibilidad. Por tanto, hombre, yo tengo la sensación, fijaros, de que al Partido Socialista le podría pasar lo que le pasó cuando no fue capaz de entender la derrota de González e intentó que gestionasen la derrota de González los que habían colaborado a la derrota de González con Almunia y con Borrell, ¿no? Bueno, y finalmente esto, solo con la elección de un nuevo líder fue posible salir de aquella situación. Bueno, como veo que al final todo nos va abocando un poco hacia el momento Chacón, vamos a recordar un poco esa rueda de prensa que convocaba de forma inesperada esta misma tarde para confirmar que efectivamente no va a competir con Alfredo Pérez Rubalcaba por ser la próxima candidata a la presidencia del gobierno por parte del Partido Socialista. Comparezco ante ustedes para anunciarles que he tomado la decisión de no concurrir a las elecciones primarias para elegir el próximo candidato a presidente de gobierno para las elecciones generales de 2012 del Partido Socialista. Numerosos afiliados de toda España, de todos los rincones de España, me han animado a optar a esa candidatura para abrir una nueva etapa y un nuevo proyecto en el Partido Socialista. Respondí afirmativamente a esos compañeros. En los últimos días hemos asistido a una escalada que pone en riesgo la unidad del partido, la autoridad del presidente del Gobierno y secretario general, nuestra imagen colectiva como partido e incluso la estabilidad del Gobierno. Y justamente eso era lo único que podía hacerme reconsiderar una decisión que tenía bien tomada. Estoy a disposición, como siempre, de nuestro secretario general y presidente. Y también, y lo estoy sin condición alguna, a disposición de este partido y de quien este partido considere que debe ser el candidato a las próximas elecciones generales de 2012. Bueno, ahora me comentaréis el fondo del asunto, pero permitidme una licencia. A mí me molesta particularmente ese sollozo permanente en el que se dirige Carme Chacón. No sé si es el tono que se espera de una persona que aspira a ser presidenta del gobierno. Me molesta como mujer que se intuya un cierto llanto detrás de esas declaraciones. Adina, yo no sé si compartes esta impresión. Bueno, todavía me falta por entender, ¿no?, qué significa esto en este tono de la declaración. Pero desde luego lo que veo es que este anuncio después de esta pérdida en las elecciones, ¿no?, da una muy mala imagen al Partido Socialista en este momento, porque realmente muestra que no hay una dirección clara en la elección del nuevo líder y una imagen de que, bueno, las personas por las cuales estaban apostando, pues en este momento no están para la
labor, ¿no? Por otro lado, creo que la decisión de Carme Chacón es acertada a nivel personal, por decirlo de alguna manera, porque evita quemarse en estas elecciones, ¿no? Para decirlo directamente. Yo creo que en este momento la motivación también es esa, ¿no? Probablemente, si juega bien, ella tenga más carrera política por delante y entonces en este momento perdería las elecciones. Claro, lo que apuntaba un poco antes José Luis Barreiro, porque efectivamente esta comparecencia de Carme Chacón se produce en un momento en el que la situación en el Partido Socialista empezaba a ser muy complicada. Como saben, tienen dos citas muy importantes por delante. Mañana viernes habrá reunión con los varones para tratar de averiguar cuál es la posición que mantiene cada uno después de esa petición de Patxi López, del lehendakari vasco, a favor de un congreso. La otra cita importante es la del próximo sábado, ese Congreso Federal, Comité Federal, perdón, en el que probablemente se decida qué Partido Socialista vamos a ver en el futuro. Los acontecimientos se precipitan en el Partido Socialista tras la dura derrota electoral del pasado domingo. Patxi López puso el debate sobre la mesa el lunes, al exigir la celebración de un congreso extraordinario para concretar hacia dónde se dirige la organización frente a la intención de Ferraz de convocar elecciones primarias. Ahora el presidente del Gobierno, al que el órdago de Patxi López le ha cogido a contrapié, sabe que su liderazgo se tambalea y que tiene frente a él el duro reto de salvar la situación sin que haya vencedores ni vencidos. La prioridad es evitar un choque en el Comité Federal del sábado que podría tener consecuencias imprevisibles. Para ello, Zapatero ha convocado a los varones socialistas para mañana, con el fin de conocer sus posturas de cara a esa jornada del sábado. Pero a juicio del lehendakari vasco, la debacle electoral en las municipales debe justificar una respuesta programática, ideológica y política que abra un amplísimo debate de ideas que designe, por consiguiente, un nuevo secretario general que podría conllevar de manera indirecta un adelanto electoral. Algo que otros dirigentes socialistas parecen apuntar también en privado. Bueno, terremoto, como decíamos, dentro del Partido Socialista. José Luis, todo tuyo. Es maravilloso Patxi López, donde parece que hay que revisarlo todo menos su posición, que es una de las grandes derrotas del Partido Socialista. Sí, bueno, como el PNV ha puesto sobre la mesa pidiendo su dimisión. Es la del País Vasco, claro. Entonces dice, no, a ver, que lo arreglen en Madrid. Es absolutamente maravilloso. Pero vamos a ver, yo voy a decir dos cosas breves del discurso de la señora Chacón. Solo el que ha tenido que tomar decisiones que son muy trascendentales y que te comprometen todo lo que has hecho en tu vida. Es decir, la señora Chacón ella intenta hacer lo que yo he dicho, pero puede salirle exactamente al revés y perder todas las oportunidades de todo. Y por tanto, al tomar esa decisión, es una tensión extraordinariamente importante, porque ahí está comprometido, digamos, una carrera, una lucha y una convicción de altísimo nivel. Y en un país en el que estamos acostumbrados a ver llorar a todos los futbolistas, a todos los costaleros que nos les sale la procesión, etcétera, no nos vamos a extrañar. Pero a lo mejor nos extrañaría si en lugar de ser Carme Chacón es un hombre el que hace esa declaración. También lloran mucho. Fíjate tú, hombre, políticos, mira, yo he visto a pocos. Hemos visto, no, político, bueno, el político curtido, pero el político no tenga pasado. Carme Chacón lleva tiempo. Bueno, si se marcha Rubalcaba no va a llorar, pero sería terrible. Por tanto, yo creo que ese es un tema que es menor, y a mí no solamente no me fastidia, sino que de vez en cuando me gusta que se vea que detrás de las situaciones siempre hieráticas hay personas, ¿no? Segunda cuestión que me parece muy importante, y con ella termino. La señora Chacón, yo creo que ha tomado una decisión que es muy conveniente para ella y muy inteligente, pero yo creo que es fundamental para el partido. Creo que es muy buena para el partido. Si la señora Chacón es capaz de evitar la celebración de unas primarias, estamos hablando en términos objetivos de lo que le puede suceder al partido, cuya misión fundamental es que la derrota del año que viene no sea tan grande como esta. Esa sería en este momento la misión del Partido Socialista, y a eso están encomendados. Y por tanto, si la señora Chacón consigue evitar toda la lucha que hay en torno a unas primarias, la posibilidad de que apuesten por uno y salga el otro, etcétera, que las primarias enseñan constantemente, le ha hecho además un enorme favor a su partido. Y no hay mejor cosa que hacer una cosa que es a conveniencia de dos. Eso es lo que se llama un negocio. Yo hago una cosa que es un gran negocio para mí, y yo creo que es un gran negocio para el Partido Socialista. Roberto. Bueno, yo la verdad es que voy a discrepar, no de ti. Yo creo que el tono es absolutamente impropio de una dirigente política, que sería inconcebible en un hombre, y que efectivamente no debe esto admitirse tampoco en una mujer, que es un... Pero en todo caso, yo creo que el tono deriva de lo que ha ocurrido, y lo que ha ocurrido es que en el Partido Socialista ha habido un golpe de mano. Esto es lo que ha ocurrido en el Partido Socialista, que ha habido un complot
esto dirigido por Rubalcaba, no sabemos con qué implicaciones, no sabemos si ahí está implicado Blanco, ya lo sabremos en los próximos días. Ha habido un complot para convertir lo que va a pasar mañana en una pura pantomima. Ya todo es igual. Es decir, en realidad, la petición de Pachi López de un congreso extraordinario, de acuerdo con Rubalcaba, como han publicado todos los periódicos, no era una petición dirigida a otro objetivo, como ha explicado Carmen Chacón, que presionara a Carmen Chacón para que renunciara. A la misma Carmen Chacón que el martes había anunciado su plan de primarias al presidente del gobierno con el acuerdo del presidente del gobierno. Ha habido una conjura, un complot, es decir, entre ministros, entre miembros del gobierno. Es decir, el presidente del gobierno había conseguido batir muchos récords. Declarar el primer estado de alarma de la democracia, tener la primera manifestación de militares de uniforme, la primera manifestación de guardias civiles de uniforme. Había conseguido batir un montón de récords, desdecirse de hoy para mañana de medidas, muchos récords, pero no había conseguido una cosa que no se producía en España desde la UCD, y es que hubiera, diríamos, una situación de esa gravedad entre miembros del gobierno. Es decir, un miembro del gobierno, el señor Rubalcaba, ha dirigido un complot contra el presidente del gobierno y un miembro del gobierno, contra el presidente, porque es cierto lo que dice esto la señora Chacón, que estaba comprometida, están comprometiendo la posición del presidente del gobierno, es absolutamente evidente. Pero Roberto, solo un inciso, estamos hablando de partido, no estamos hablando de gobierno. No, estamos hablando del partido. Pero las primarias son del partido, la candidatura es al partido, la secretaría general es del partido. Pero José Luis, estamos hablando del gobierno. No estamos hablando absolutamente del gobierno, por una razón. Lo que insinúa es que si esto sigue adelante hubiera caído de forma precipitada al gobierno. Lo que le han dicho a Zapatero y a Carmen Chacón es muy sencillo. Si no renuncia a Carmen Chacón, te echamos de la Secretaría General dentro de 3 meses y cae el gobierno. Esto es lo que le han dicho. Porque se asociaba al Congreso con un anticipo electoral. Es un complot, es una conspiración contra miembros del gobierno dirigida por miembros, contra el presidente del gobierno dirigida por miembros del... Es algo de una gravedad sin precedentes, que veremos cómo juzga el cuerpo electoral. El cuerpo electoral tendrá la palabra para juzgarlo, pero es algo extraordinariamente grave. Es decir, el vicepresidente del gobierno ha organizado un complot contra una ministra, poniendo contra la espada y la pared al presidente del gobierno. O sea, una cosa insólita que no había ocurrido desde la época de UCD, nunca jamás. Desde o punto de vista mediático, esa imaxe é completamente negativa, porque o que se podía vender como un revulsivo, un momento oportuno de abrirse, de marcharse, véndese como unha chorada, é dicir, me teño que ir. Eso... más allá del tono, ha estado durísima. Efectivamente la letra, es un comentario que tampoco quiero convertir en categoría al respecto de la forma de gestionar un momento, supongo para ella muy delicado. Pasando lo de antes, efectivamente, yo simplemente estar hablando del problema, recogí el vídeo, hago este comentario y quiero que entremos en la forma. No lloró, iba a llorar, pero no lloró. Casi hubiera sido mejor que hubiera llorado. Pero ¿qué pensará su consciente? Por otro lado, también es una reacción humana, no podemos decir que es inconcebible una reacción humana que tiene, ¿no? Porque a lo mejor pero es que tiene cierta tendencia a utilizar este tono, Carmen Chacón, porque yo ya se lo oí más veces. A lo mejor si hubiéramos visto a un hombre haciendo esto, hubiéramos dicho que hasta es sensible, ¿no? Pero no nos quedamos en el... Lo fundamental es que estamos asistiendo a algo insólito, insisto, insólito, que un miembro del gobierno de España organice un complot contra otro miembro del gobierno de España, Roberto, no. Esto dejando absolutamente en una situación imposible al presidente. Es decir, el presidente del gobierno le han pasado en una semana 2 cosas. La primera, que el electorado lo ha deslegitimado de una manera rotunda y categórica, primera cosa que le ha pasado al presidente, y segunda, que en su partido le han organizado un complot para esto, que no pudiera celebrarse lo que el presidente quería que se celebrase, que es que se celebrase. Se supone que la candidata de Zapatero era Chacón, además, claro. A los efectos de discusión básica debemos de por lo menos mantener los campos de división entre lo institucional y lo partidario, si no, no hay manera de entenderse. No, pero es que... Las elecciones del otro día deslegitimaron a los que las perdieron, alcaldes y comunidades autónomas. Nosotros tenemos todo el derecho a interpretar esa deslegitimación, pero no le han deslegitimado. El que queda deslegitimado es el alcalde de La Coruña, que tiene que salir de su cargo. Pero al señor Zapatero lo vamos a deslegitimar todavía. Y al señor Rajoy lo vamos a legitimar todavía. Todavía no lo hemos hecho. Todavía no se han presentado. ¿Tú crees que no tiene ninguna responsabilidad Zapatero? No, yo no estoy hablando de eso. Ahora doy el salto. Claro. Entonces, conviene perfectamente distinguir entre la política y entre la política institucional y el partido. Lo cierto es que los que hemos hecho política hacemos al mismo tiempo las dos cosas. Claro. Y por tanto, cuando uno se va en un congreso contra el presidente del gobierno,
no está obligado a dimitir, no está deslegitimando nada, solo quiere ser secretario general, solo es eso. No, pero no quiere eso, lo que quieren es que Chacón no se presente. Bueno. No quieren eso, es todo una operación de presión. Operaciones de esas de decirle, mira chavaliña, es mejor que no vayas ahora y que te toca lo tuyo después. Pero Roberto, se hace todos los días a todas las horas. No es que se hace contra ella, se hace contra el presidente del gobierno. El presidente del gobierno que ya está dimitido. Partidariamente ya está, ya tiene. Les tengo que dar una mala noticia. De caducidad. Nos tengo que dar una noticia horrible, fatal. Nos tenemos que marchar. Es una malísima noticia, pero tenemos que marchar. Ahora que Roberto a punto de cesar a Zapatero y yo de salvarlo. Es una auténtica pena porque efectivamente la jornada ha dado para muchísimas más cosas. Se nos ha colado el momento Operación Campeón por el medio, que nos está impidiendo tratar como se merece este apasionante momento que estamos viviendo. Es una auténtica pena, pero es lo que hay. Gracias, Adina, José Luis, Miguel, Roberto, ha sido un auténtico placer, a pesar de que os he interrumpido en uno de los momentos más divertidos de la noche. Nos tenemos que ir, como decía, regresamos el próximo lunes a partir de las 10 menos 20. Les dejo con los titulares del día. Sean felices.